Muy buenas. Esta semana he querido invitar a la despensa del mago a Lilian Elizabeth Torúa, Jocelyn Ramírez y Joshua Alejandro Galván, que son tres estudiantes de la carrera de la licenciatura de Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Buenas noches desde España, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En este vídeo vamos a tocar unos temas bastante interesantes porque Jocelyn, que es seguidora del canal, de las primeras que tuve en el canal, ha realizado un trabajo que me ha parecido muy interesante con sus dos compañeros, con Lilian y con Joshua, y han tocado temas muy interesantes para la historia, que considero que son un poco la base. No estaría bien decir del historiador, sino que tendría que ser la base de toda sociedad. Esos tres términos que han tocado han sido la memoria colectiva, el pensamiento histórico y la conciencia histórica. De todas formas, para toda aquella persona que esté viendo el vídeo, el enlace al trabajo que estos tres chicos han hecho lo voy a dejar en la caja de comentarios por si alguien quiere acceder a ellos. Además, para este trabajo, que forma parte de un proyecto final del primer semestre de la licenciatura de Historia, han contado con la colaboración del doctor Francisco Meyer Cosío, un historiador ya consagrado de allá de México, y que me gustaría mucho debatir con vosotros, chicos, algunas de las cuestiones que él ha planteado y otras muchas que habéis hecho vosotros. Para empezar, me encantaría que me comentaseis, bajo vuestro pensamiento crítico, ¿qué es para vosotros la memoria colectiva? Sí, memoria colectiva, yo podría definirlo como este fenómeno social que sucede entre, pues, bueno, como el nombre lo indica, entre colectivos, entre una conglomeración determinada de personas, en la cual cierto evento empieza a ser, se empieza a propagar de una manera determinada, y estas personas empiezan a comprenderlo de una manera específica, que puede ser o no verdadera. Ahí voy. Sí, dime. Yo lo explicaría de una manera súper más sencilla y súper más corta, que sería como la memoria de una sociedad respecto a su pasado, que no es necesariamente que sea correcta o incorrecta, simplemente es una memoria colectiva. Sí, bueno, yo creo que parte de la memoria colectiva viene siendo el recuerdo que un grupo social, que una comunidad tiene, y que ese pues recuerdo a su vez genera lo que, bueno, podría, supongo, llamarse su pasado histórico, ¿no? Porque eso tiene que suceder para que colectivamente ellos lo recuerden y forme parte de su identidad nacional. Fíjate que yo soy de los que piensan que los verdaderos archivos o fuentes documentales son nuestros mayores. Porque al fin y al cabo, cuando estudiamos un hecho histórico a través de los libros, sí, la teoría está muy bien, está basada en documentos, pero las vivencias son las que nos pueden retransmitir nuestros mayores. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hasta qué punto la memoria colectiva es objetiva y crítica. Porque, queramos o no, nuestra ideología política, nuestra religiosidad, nuestra moralidad interviene en nuestra memoria colectiva. Entonces, ¿hasta qué punto creéis que es crítica y objetiva esa memoria colectiva? ¿Y hasta qué punto no está politizada? Bueno, sí, ¿puedo hablar? Personalmente creo que, como comentas, tienes razón en el sentido de que es difícil determinar en qué momento la memoria colectiva es certera y veraz, porque al final del día, y yo lo menciono mucho cuando hablo acerca de este tema, esta memoria colectiva depende del lenguaje, pero el asunto es el siguiente: los documentos también dependen del lenguaje, y en estos documentos también hay en muchas ocasiones intereses específicos de determinados sectores específicos. Por ejemplo, si hablamos de un documento oficial o un documento que viene de parte de un gobierno o de un reino,
este documento va a estar, digámoslo así, interpuesto por un punto de vista muy objetivo, que es el punto de vista de este gobierno o de esta autoridad. En ese sentido, no podemos tampoco caer en la complacencia de pensar que los documentos escritos son más objetivos que los documentos orales. No hay tampoco que caer en que esto signifique que todo documento oral va a ser siempre veraz, porque evidentemente no es así. Creo que hay que ser críticos en el momento de revisar cada uno de estos testimonios, tanto escritos como orales. Sí, yo también estoy de acuerdo con Joshua, creo que, y bueno, con ustedes obviamente, porque al final, pues supongo que en ese caso termina siendo como un teléfono descompuesto, ¿no? Porque pues lo que yo te comunico a ti, tú se lo vas a comunicar a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos, pero pues ya va como la información ya, no, bueno, se va transformando y va siendo influenciada pues por las circunstancias o por la época de cada persona que lo va comunicando. Y efectivamente cuando tú escribes un documento, pues, por ejemplo, un documento político, evidentemente siempre hay bandos, entonces depende de qué bando lo escribió, va a ser pues el punto de vista, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, la historia es de quien la escribe, entonces en ese aspecto considero que sí es, o sea, sí está muy influenciada por quien lo dice, y no sé, supongo que en ese caso es trabajo de los historiadores meterse en esa memoria colectiva y verlo desde un punto crítico y objetivo para que no esté de ningún lado, para poder sacarlo de esa manera. Al hilo de lo que estás diciendo, Jocelyn, hay una frase que dijo el doctor Meyer en vuestra entrevista, que dijo que es que desgraciadamente la historia está escrita por los vencedores. Fíjate que yo discrepo un poco de ello, porque a ver, sí es cierto que hasta el siglo finales del XIX el etnocentrismo se palpaba, la historia se escribía en Europa y siempre se hacía desde los ojos de los historiadores europeos, ¿no? Hasta que ya a finales del XIX comienza a florecer toda la historiografía riquísima que tiene toda Latinoamérica. Pero yo no considero que la historia a día de hoy esté contada bajo los ojos o los hechos de los vencedores, porque por esa regla de 3, en México no se hablaría de conquista, se hablaría de descubrimiento, que es lo que la historiografía cuenta aquí. Entonces, por ese hecho, no creo que la historiografía hoy día esté escrita por los vencedores. No sé qué opináis vosotros. No, yo tampoco creo que esté escrita por los vencedores. O sea, creo que en dado caso hay dos versiones y bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues no sé, creo que es interesante saber el punto de vista de Estados Unidos y el punto de vista de Alemania en la historiografía o en la literatura histórica que se cuenta de eso. Pero creo que en ese caso ambos tienen pues igual de oportunidad y son muy, muy conocidas, tanto el vencedor como el vencido, el dominado y el que domina, entonces. Fíjate que eso que comentas me parece muy interesante. Creo que en México sí se utiliza también el término descubrimiento, sobre todo de América. Y me parece interesante. Vi uno de tus videos que justo habla del tema acerca de cómo si se debería utilizar el término descubrimiento de América, y creo que dejaste muy claro que evidentemente fue un descubrimiento por parte, al menos, de un mundo occidental. De los europeos. De los europeos que llegan a un continente geográfico del que no tenían ni idea. Eso me parece que es muy certero. Sin embargo, creo que más allá de eso, lo interesante es cómo estas terminologías obedecen intereses sociales. Esta terminología del descubrimiento de América se utiliza no solamente por parte de Europa, se utiliza en todo el mundo, incluyendo aquí en América. Y habla mucho del discurso hegemónico que pues evidentemente
entidad política tuvo durante muchísimo tiempo, y también habla también de las raíces que nosotros como mexicanos tenemos, porque no solo somos nahuas, somos más que eso. En ese sentido, creo que ahí hay que recordar que todo término tiene una intención. Sí, es verdad, porque fíjate, como explico, creo que lo explico en ese vídeo también, en el que la historia está tan politizada que incluso, por ejemplo, el día 12 de octubre se celebra en México el Día de la Raza, el día 12 de octubre se celebra en Guatemala el Día de la Multiculturalidad, el día 12 de octubre se celebra en Argentina el Día de la, creo que también es de la multiculturalidad, y el 12 de octubre en España se celebra el Día de la Hispanidad. Pero es que el 12 de octubre fue el día que Colón llegó a América. Lo que pasa es que luego cada país, atendiendo a la ideología política de cada uno y a la creación de una identidad nacional, que luego vamos a hablar de ello, ha utilizado ese concepto como ha querido. El problema está en los que hoy día, sin un pensamiento crítico o una formación académica relacionada con la historia, juzgan el pasado con la mentalidad de hoy en día. Porque una cosa que me llama mucho la atención es que determinados argumentos, ¿no? A ver, afortunadamente, bueno, desgraciadamente la hispanofobia existe, pero afortunadamente es muy pequeña. Lo que pasa es que hacen mucho ruido, como los ultraderechistas aquí en España, ¿no? Entonces, uno de los comentarios que hace es que los españoles fuimos allí a matarlos y a violarlos, pero nunca se acuerdan, que es que vosotros mismos, vuestros antepasados, los precolombinos, se comían a la gente de su pueblo. Pero eso lo omiten. Sí, yeah. Sí, efectivamente. Ay, perdón. No, por favor. Creo que es muy acertado lo que comentas, y de hecho teníamos una materia que se llamaba América Antigua, y una de las primeras lecturas, que si mal no recuerdo es de Guillermo Bonfil, menciona justamente, parte de esto, ¿no? Porque dice que, pues, no sé, de hecho uno de los objetivos de la clase era, la maestra nos lo repetía mucho, ¿no? Era justamente eso de, ustedes no pueden armar bandos, ¿no? No pueden decir, no pueden agarrar un odio o un rencor hacia una nación, hacia un lugar que primeramente, pues en la actualidad ya no tiene nada que ver eso, ¿no? O sea, es algo que nuestros ancestros hicieron junto a nuestros ancestros, y pues el pasado se queda en el pasado, ¿no? Y seguramente pues tampoco es como que los precolombinos hayan sido un amor de Dios, ¿no? O sea, ellos pues claro que tenían lo suyo, y de hecho, me acuerdo que mi maestro de historia en tercero de secundaria nos decía que América fue conquistado por prehispánicos e independizado por españoles, porque realmente si los mexicas no hubieran sido así de agresivos, ninguno de los pueblos se les hubiera unido a los españoles para poder derrocar el imperio, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que siempre es muy fácil contar lo que te hicieron, pero nunca contar lo que tú has hecho, ¿no? Entonces, efectivamente creo que está muy politizada, porque al fin y al cabo pues al gobierno le conviene, ¿no? A veces esa hispanofobia, o le conviene pues muchas veces tal vez venderse como la víctima, ¿no? Porque creo que pues vaya, ¿quién no adora a la víctima? Entonces, no sé, creo que es muy interesante. Sí, y también recordar que no solamente somos mexicas. O sea, México no estaba compuesto solo de partimos, después voy a decir algo, porque, dime. Sí, simplemente el hecho de que no solamente había nahuas, había mayas, ñañús, sioux, yaquis, una inmensidad de naciones distintas, y no se puede juzgar una identidad cultural como la que tenemos ahora, con un pasado tan diverso del cual fuimos parte. De hecho, nosotros mismos no sabemos ni siquiera la cantidad de naciones a las que pertenecimos. No tenemos idea, simplemente no tenemos idea.
Es que mira, una cosa muy... A ver, no hay que negar que los españoles cometieron violaciones, no hay que negar que los españoles maltrataron. O sea, la historia es la que es y no hay que negar. Lo que no se puede hacer es culpar a los españoles de hoy en día, 500 años después, por diferentes motivos, como por ejemplo, que siendo teóricamente correctos, a América no fueron españoles, fueron castellanos. Que los castellanos es la mitad occidental del país. A un catalán hoy en día, a un valenciano, a un murciano, no se ve relacionado con la historia del descubrimiento porque no tuvieron nada que ver. Mi tierra, por ejemplo, sí, mi pueblo. Mi pueblo es considerado aquí cuna del descubrimiento. De hecho, la primera persona que avistó tierra era autóctono de aquí del pueblo. Pero incluso siendo más políticamente correcto o técnicamente correcto, vamos a ver. Hoy en día en todos los países latinoamericanos, y al igual que aquí, tenéis una mezcla de sangres. Vosotros mismos no tenéis las facciones típicas de un, que no me gusta esta palabra, indígena. No las tenéis, estáis mezclados. Seguramente por vuestra sangre corre sangre española, como por la mía corre sangre romana, sangre musulmana, sangre visigoda, sangre fenicia. Y luego también, sin intentar herir a nadie, ni los sentimientos de nadie, ni la ideología de nadie, si nos ponemos correctos, verdaderamente quien conquistó no fueron el reino de Castilla, fue la Iglesia. Sí. El motivo era la evangelización. Sí, luego ya vino el aprovechamiento de las minas, todo lo que queráis. Pero en un primer momento era la evangelización. Que en ese momento se creía que a las tribus precolombinas se les hacía un favor, porque vivían en el pecado. Entonces, evangelizándolos, les asegurabas el paraíso. Que eso no es otra cosa que meterte en la piel y la mentalidad de una persona de finales de la Edad Media. El problema es cuando lo criticamos hoy, que además me hace mucha gracia, porque, o sea, generalmente la parte de Latinoamérica que critica a los españoles son los ultraderechas, que además son muy católicos. Religión que llevaron los españoles. O sea, es un poco como que se contradice, ¿no? Irónico, ¿no? Sí. Sí, totalmente, totalmente. ¿Creéis entonces que la memoria colectiva puede ser objetiva y crítica? No. Yo digo que no es necesario que deba serlo, porque simplemente son recuerdos, sean falsos o creados o verdaderos, que van a estar en una sociedad. Pero no necesariamente significa que sea crítica o objetiva. Para nada. Ahora sí que es lo que nos han enseñado la escuela, los padres o incluso el gobierno. Totalmente. Además, fíjate que cuando se quiere solucionar un problema histórico, ahora mismo hay una aliada con el galeón San José entre Colombia y España por un tesoro que al final el país que se lo quede lo que va a hacer es fundir ese oro, porque es una reserva importante. Pero la política siempre ha utilizado a la historia. O sea, cuando el gobierno tiene que invertir dinero en historia o en patrimonio, no lo invierte, porque la historia no genera riqueza, con lo cual se invierte poco, pero cuando hace falta, sí se tira de la historia. Uh-huh. Os voy a poner un ejemplo que es de vuestro país, a ver qué pensáis vosotros. En vuestro país hay una dualidad completamente hacia Porfirio Díaz. Para mucha gente es un héroe, para otras personas fue un auténtico ladrón. Lo cierto es que Porfirio Díaz generó muchísimo empleo, cierto es, pero también lo que se cuenta poco es que cuando México empezó a desarrollarse, vendió toda la red ferroviaria a empresas de Estados Unidos, con lo cual el país siempre estaba endeudado. Ese dinero que las empresas de Estados Unidos le daban a Porfirio Díaz por vender la red ferroviaria, supuestamente dinero para el pueblo, nunca llegaba al 100% al pueblo. O sea, después de su muerte, se descubrió toda la corrupción. Yo es que he leído mucho sobre Porfirio. Yo soy amante de México, entonces sé mucho sobre la historia de México. ¿Qué pensáis que os cuentan, no vosotros, sino las personas que os rodean, las personas más mayores? Si habéis hablado con ellos sobre Porfirio Díaz. Porque aquí pasa lo mismo, por ejemplo, con el general Franco, el dictador. Bueno, yo la verdad, por parte de la escuela, sí reconozco que tuve una educación muy
objetiva porque ninguno de mis maestros jamás hizo algún comentario personal que, bueno, criticara o alabara a este personaje. En mi familia también siempre ha sido como muy neutra en esa parte, sobre todo porque, bueno, no sé, era más como de comprar libros y pues la ventaja, supongo yo, de eso es que cuando son buenos libros, tú te creas tu propia idea, ellos no te lo implementan. Pero recuerdo una vez que me subí a un taxi y a mí se me da mucho como hablar con las personas, entonces pues empezamos a platicar, pero estaba yo muy chica, o sea, creo que tendría como unos 12 años más o menos. Y nos empezó a contar, porque iba con mi abuelita que me recogió de la escuela, sobre los presidentes de México y que como pues para él los únicos dos presidentes que realmente pues fueron buenos en nuestra historia había sido primero Iturbide y después Porfirio Díaz, porque pues empezó pues a alabarlo y gracias a él pues directamente creo que su familia también se había visto beneficiada porque habían salido del campo y habían hecho un montón de cosas, entonces pues ya después ahorita me doy cuenta de que realmente pues sí bueno, tal vez él se vio beneficiado personalmente y por eso tiene ese recuerdo y esa memoria de él como alguien que pues le ayudó, ¿no? Entonces, pues alguien que te ayuda, evidentemente es alguien bueno. Entonces, supongo que ahí también viene justamente eso, ¿no? Porque sus recuerdos o su opinión está influenciada directamente por un beneficio familiar. Entonces, pues ahí es alguien bueno, ¿no? Eso pasó sobre todo cuando Hitler alcanzó el poder y se llevó a cabo una votación, ganó por mayoría absoluta, y eso se le llama el agradecimiento de los estómagos vacíos. Cuando una persona quiere alcanzar el poder, simplemente tiene que dar de comer a las personas que pasan hambre y tiene el voto asegurado. Sí, fíjate que, bueno, en un paréntesis a esto, aquí en México los narcotraficantes muchas veces se hacen aliados de los pueblos por eso, o sea, antes de que existiera como el terrorismo para controlar al pueblo, no recuerdo muy bien, pero justamente estaba hablando ayer con mi familia de cuando mi mamá era chica, que era muy sonado un narcotraficante igual que al pueblo puso a mandar iglesias, escuelas, fábricas, tiendas, todo. Entonces, pues el pueblo estaba fascinado y daba su vida por él porque los había sacado adelante, ¿no? Entonces, pues de esa forma, pues sí, o sea, es como una manera de control, como dices, es el Se ganó el agradecimiento de favor. los estómagos vacíos. Ujú. Lo que no hacía el gobierno, ¿no? También. Claro, Ajá, bueno, exacto. ya los romanos lo hacían, ¿eh? Cuando tenían problemas, dale al pueblo pan y juegos. Exacto. Chicos, ¿por qué pensáis que la sociedad debe recibir una educación en historia desde los niveles más básicos? Porque es otro de los temas que ustedes tocáis en vuestro proyecto. Bueno, más que recibir una educación en historia per se y simplemente decir, sí, vamos a educarlos y enseñarles de qué se trata la historia. Creo que lo importante es fomentar un espíritu crítico y una conciencia histórica. No es lo mismo que te digan, esto pasó este año, llegaron, por ejemplo, el ejemplo que estábamos utilizando hace rato con lo de la conquista de América. Llegaron y nos conquistaron, a que te muestren las causas, las consecuencias, los porqués, que te enseñen a pensar el por qué sucedió eso. Y creo que eso nos ahorraría muchísimos problemas. Mencionaste el caso del Galeón San José, por ejemplo. A mí me parece que es un caso muy interesante porque viendo tu video me doy cuenta también que hay un malestar muy grande entre las personas. Sobre todo, me imagino yo que las personas que son colombianas, pero yo creo que esto se extiende a toda Latinoamérica. Dicen, bueno, pues este dinero nos pertenece o cualquier cosa que digan. Lo interesante aquí es que, bueno, al menos en mi caso, no sé si las personas de Colombia, creo que sí, por lo que he leído en internet, el sentimiento de los mismos colombianos, yo sé que si este dinero llegara a las manos de México, del gobierno de México, no iría
para la gente de México. Pero ni en México ni en España. Y probablemente en Colombia tampoco. Iría para los gobernantes. Ujú. Entonces es muy interesante porque este sentimiento de propiedad, de propiedad de identidad, de este dinero nos pertenece a nosotros, colombianos o mexicanos o latinoamericanos, tiene una razón de ser, una razón específica. Y sirve para legitimizar ciertas acciones, así como sirve también para legitimizar ciertas acciones un sentimiento de identidad nacional en España, y hace que también los españoles defiendan el caso de, bueno, sí, pero tenía el sello de la corona o no lo tenía, ese tipo de cosas. El galeón es español porque la arquitectura es española, bueno, la arquitectura del barco, no sé cómo se dice arquitectura de barcos, pero ese tipo de cosas es lo que sirve para legitimizar ciertas acciones de gobiernos que al final del día no les interesan a ti como individuo, les interesan a ti como individuo. Es algo que hay que entender. En muchos casos, en algunos sí. No vamos a generalizar. Sí, sobre todo porque, bueno, o sea, creo que es muy importante porque, como dices, ¿de qué le sirve a un pueblo saber historia desde los 3 años si esa historia ya va a tener una influencia y ya va a tener, pues, Politizada. ajá, sí, exacto, o sea, ya por ende, pues no te van a enseñar, o sea, no es un libro, o sea, no, la historia, o sea, yo siempre he dicho, ¿no? Que la historia a mí me gusta mucho porque es como el cuento de la humanidad, pero ese cuento tiene muchísimas versiones. Entonces, no te pueden dar un libro que esté escrito desde un punto de vista y es egocentrista porque todo gira alrededor al protagonista, porque así no funciona nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que, como dice Joshua, lo más importante no es el hecho de que estudien o enseñen historia desde temprana edad, sino más bien que lo estudien, de que lo enseñan y que enseñen sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? O sea, para poder analizarlo de una manera objetiva, porque si no, pues el conocimiento es poder y la información también, pero solamente cuando se da bien El hecho, ¿no? conocimiento es Porque poder, si eso es no, de Julio César. sí, exacto. Entonces, pues no sé, creo que lo importante no es si se da o si se enseña la historia desde pronta edad, sino la manera en la que se enseña y sobre todo que sea de una manera pues correcta, en este caso sería críticamente, objetivamente. Pero, ¿qué tan realista es que se enseñe la historia de esta manera? O sea, porque sí recibimos, no sé ustedes, yo recuerdo que sí recibí historia desde un nivel muy básico, pero pues jamás, incluso siempre se pusieron del bando de nosotros como víctimas, como bien decía Jocelyn, ¿no? Entonces, ¿Perdón? Lilian, ¿crees entonces que determinados historiadores están vendidos? ¿No son objetivos? ¿Son víctimas del sistema político? ¿Se venden al sistema político por a lo mejor conservar ese empleo de por vida y como consecuencia en la docencia enseñan a sus alumnos, ya no digo mentir la historia, pero sí solamente la parte que interesa? No me gustaría decir que sí, porque me gustaría pensar que tenemos este principio como historiadores de ser críticos y objetivos y enseñar la historia de esta manera, pero la verdad es que hay de todo, no, siempre va a haber de todo, y más en escuelas y enseñanza pública, siempre va a estar en beneficio de quien esté gobernando. Así que yo creo que sí. Aunque me duela decirlo. Sí, también creo que muchas veces, o sea, bueno, ahorita que lo mencionas, creo que un factor muy importante que influye bastante es si la escuela es pública, privada o religiosa, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo toda mi vida he ido a una escuela pública, desde primaria hasta la prepa, pero tengo amigos que pues sí van a escuelas privadas, y una de ellas me regaló su libro de historia de tercero de secundaria, pues que es aquí en México la Secretaría de Educación Pública, la SAP, es la que se encarga de seleccionar los capítulos y el conocimiento histórico que se le va a dar a los alumnos y armar los libros. Entonces, pues a las escuelas públicas se les reparte a todos ese libro, pero este libro de mi amiga, que pues ella fue a una escuela privada,
era de otra editorial y yo me ponía a comparar los capítulos y eran bueno, o sea, no completamente diferentes, pero sí tenían muchos puntos El que contenido, ¿verdad? explicaban, ajá, que eran diferentes, ¿no? Entonces también creo que eso influye bastante. Yo, por ejemplo, que fui a una escuela religiosa, algo muy interesante es que nunca vi que utilizaran un libro o nunca vi que nos dieran la enseñanza de leer un libro. Eso es muy típico en las escuelas Me religiosas. sorprendió mucho porque yo al momento de llegar a la universidad, pues libros a montón y me gusta mucho porque me da otra perspectiva, pero en el momento de secundaria y preparatoria que estuve en el colegio religioso, nunca en la vida nos pusieron a leer un libro crítico de historia, ni objetivo, ni nada. Es más, nada de él. Simplemente nos contaban en forma de una crónica. Y pues, ciertamente nació mi amor por la historia de esa manera. Y pues por eso estoy aquí. Pero ahora con mayor perspectiva en la universidad, con profesores más críticos y mucho más objetivos. Chicos, ¿qué pensáis de la frase: quien no conoce la historia está condenado a repetirla? A repetirla. Es muy trillada. ¿Qué pensáis? Sí, bueno, pues es una frase muy, muy trillada que yo la he escuchado pues 1.000.000 de veces, no solo en la carrera, sino pues en muchas partes y no solo de mis profesores de historia, porque supongo que el ser humano y todo, yo creo que la naturaleza en general, el cosmos, el universo está diseñado para ser cíclico. Entonces considero que pues el ser humano entra dentro pues, de eso y tiene muchos comportamientos, sobre todo, bueno, a mí me da risa porque se ve mucho en la moda, ¿no? Cómo las modas vuelven, justamente yo creo que es por esa parte cíclica que tenemos como instinto, como funcionamiento. Entonces creo que sí es cierto que puedes aprender de la historia, al menos a intentar no repetir los mismos errores, crear tus propios errores, bueno, no sé, experimentar en cabeza ajena, saber que pues quizá, no sé, ciertas decisiones pueden culminar, porque también hay muchos factores que no se van a repetir nunca, que este momento es único porque jamás, así nos volvamos a reunir los tres, así traigamos la misma blusa a la misma hora, todo jamás se va a repetir. Entonces, en ese aspecto creo que hay circunstancias que pues son, pues sí, son inigualables, entonces por más que tú intentes no cometer los mismos errores, supongo que tarde que temprano hay factores que influyen y que pues sí van a hacer que quizá culmine de la misma forma, pero considero que siempre es bueno saber leer experiencias o anécdotas antiguas que pueden servirte a ti como referencia. Entonces, en ese caso creo que no es por ley que quien no sepa de su historia está condenado a repetirla, pero creo que puede ayudar muchísimo saber de tu historia para no repetirla. Sí, yo pienso lo mismo que tú, Jocelyn. Claro que la información, otra frase trillada, es poder. No me atrevería a decir que vivimos en un tiempo cíclico, tampoco diría que vivimos en un tiempo teológico. Lo que yo digo es que no tengo ni idea de cómo funciona el tiempo. Y como tal, lo único que sabemos es que la ciencia, la historia no es una ciencia exacta. No podemos reproducir. Ahí discrepo contigo. Bueno, Más yo tarde creo que no podemos reproducir exactamente todas las cosas que sucedieron para volver a básicamente experimentar y saber si volverían a suceder. Y en ese sentido, como no se puede repetir, no podemos saber si verdaderamente el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esta pregunta tenía trampa. ¿Por qué tenía trampas? Porque estáis dando por hecho de que si hay determinados hechos hechos que no hay que repetirse, entonces existen hechos históricos que fueron errores y hechos históricos que no lo fueron. Si pensamos así, estamos pensando con la ideología de hoy en día. Obviamente, Dios que no vuelva a otro holocausto, por supuesto. No. Pero si aceptamos esa frase literal, ya estamos juzgando el pasado con la mentalidad de hoy en día. Estamos afirmando
que existen hechos del pasado que fueron un error y hechos del pasado que no fueron un error. O volvemos al mismo debate de siempre. ¿Qué fue? ¿Descubrimiento o conquista? Sí, o sea, bueno, y creo que eso es justamente porque al final nosotros ahorita en el presente somos la consecuencia de ese pasado, ¿no? Entonces, en ese aspecto Totalmente de sí acuerdo. podemos decir, bueno, o sea, es que no puedes decir como fue un error o no, porque al final si eso no hubiera sucedido, pues cuál efecto mariposa, ¿no? O sea, la teoría del caos no hubiéramos existido nosotros. Entonces, supongo que independientemente de si todo pasa por algo o si algo está escrito o no, lo que podemos notar son los resultados, son las evidencias y pues ahorita es lo que nosotros somos, ¿no? Pero creo que sí es parte de la objetividad, es la empatía y el entendimiento de los personajes históricos que realizaron las acciones, ¿no? O sea, bueno, no sé, saber cómo psicológicamente desde su infancia o qué los llevó a tomar ciertas decisiones que culminaron en una guerra, que culminaron en un tratado de paz, que culminaron en la creación de los derechos humanos. O sea, creo que ahorita podemos sí verlo de esa manera porque ya lo vemos a distancia y desde afuera, pero también como historiadores es importante intentar verlo desde adentro para entender completamente los hechos, ¿no? Volviendo al tema de la hispanofobia, y aquí me interesa mucho también lo que tenga que decir Lilian por haber estudiado en un colegio católico. Volviendo al tema de la hispanofobia básicamente se ha llevado a cabo, se ha desarrollado a medida que se iba desarrollando una identidad nacional, en este caso mexicana, para fortalecer ese sentimiento nacional de mexicano, de ¡Viva México! Siempre se intentaba, aparte de buscar héroes nacionales, Porfirio Díaz, también siempre se intenta camuflar la historia y cómo echarle la culpa del pasado a culturas distintas. El doctor Francisco Meyer tuvo una frase muy acertada en vuestra entrevista, en la que dijo textualmente: México es reciente. Tras la llegada de los españoles, nació México, de un proceso histórico. Antes de la conquista, México no existía. Totalmente cierto, y va un poco en contra de estas personas hispanófobas que atacan a los españoles, que intentaron acabar con la cultura mexicana precolombina. Señores, que no antes de Colón, sino antes incluso de Hernán Cortés, México no existía. Sí, sí. ¿Qué pensáis vosotros? Yo recuerdo que en la primaria, por ejemplo, yo sí era bastante hispanofóbica por el hecho de la historia como me la enseñaban en el colegio, ¿no? Era una escuela pública y, por ejemplo, mi mamá está casada con un español. Y al momento de que ellos se juntaron, yo estaba muy enojada con mi mamá, que quise acercar a nosotros, porque yo sentía como ese rencor, como si fuera mío, como si a mí me hubieran lastimado, por parte de él cuando él me rechazó y pues muchos años anteriores de eso. Así que ahora vuelvo a lo mismo, es una herida nacional que aún tenemos vigente, incorrecta tal vez, pero una herida que está ahí. Sí, yo creo que, bueno, ahorita con lo que comentabas de México, me acuerdo que cuando iba en la prepa tenía una materia que se llamaba Seminario de Arte Mexicano y una de las consignas era definir realmente qué era México, porque decíamos, bueno, se puede considerar México como antes de la llegada de los españoles, se puede considerar México la parte del territorio que vendió Santa Anna, o se puede, bueno, por ejemplo, se puede considerar una obra mexicana, una obra mexicana de no sé, un chino que vino a pintar en México o de un mexicano que está en el extranjero pintando. Entonces, en ese caso creo que sí es subjetivo y nosotros también lo comentamos. De hecho, creo que fue Joshua quien lo comentó, que somos pues el producto de dos culturas y esas dos culturas crearon una tercera que en este caso vendría siendo México, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tal vez ese argumento de los hispanofóbicos en donde dicen que pues los españoles vinieron a destruir a México, sí es incorrecto, porque los españoles de hecho formaron México. Realmente antes de eso no existía México, porque además muchas culturas, pueblos originarios, muchas culturas originarias que aún están en México, no les interesa realmente
la división política que tenemos actualmente. O sea, por ejemplo, yo también lo he visto mucho en el Amazonas. Muchas culturas o muchos pueblos del Amazonas no les interesa si estás en Brasil, si estás en Perú, si estás en Argentina, no les importa porque pues para ellos eso pues no es pues no es lo que ellos sienten, lo que ellos creen. Entonces realmente en ese aspecto supongo que sí es pues no es un argumento muy válido. Y en cuanto a lo que dice Lilian, yo creo que realmente sí es muy acertado porque nosotros también ya lo habíamos discutido antes. Creo que muchos mexicanos, porque no quiero decir que todos, pero la mayoría de los mexicanos sí tiene ese sentimiento, y yo también reconozco que en la secundaria sí era bastante hispanofóbica, pero justamente mi maestro de secundaria me decía que no podía hacerlo, ¿no? Porque al final, pues primeramente ellos no me habían hecho nada a mí directamente, ¿no? Y en segunda que pues la historia no podía verse de esa forma porque pues no podías tomar un bando en la historia. Y no sé, considero que es bastante, bueno, no sé, complicado porque al final... Sé que es un tema complicado y es un tema muy escabroso, ¿no? Y que sé ya que va a generar mucho debate en los comentarios del vídeo, seguro. Pero es que a mí, por ejemplo, no me cuadra una persona mexicana, colombiana, da igual, católica e hispanófoba. Porque, Sí, de hecho, adoras a un Dios que te hemos llevado a nosotros. sí, exacto. De hecho, yo, bueno, le comentaba, ay, perdón, si quieres, di lo que ibas a decir. Es que iba a comentar que, y es que no es solamente católico hispanófobo, es que lo curioso es que eso es parte de un paquete aún más grande, porque sí, o sea, yo no sé si todos, pero muchos de nosotros en algún momento tuvimos que derrotar esta parte, ¿no? De decir, malditos españoles y todo ese tipo de cosas. Pero no solo es eso, también te enseñan a amar a los mexicas, en nuestro caso en específico, muertos, pero te enseñan a odiar a los que están vivos, a las naciones que están vivas. En el caso de... Esto es una pregunta que la desconozco, ¿eh? En el caso de México, ¿existe racismo de los propios mexicanos hacia las propias tribus que aún quedan todavía? Por supuesto, muchísimo, supuesto. demasiado, O sea, completamente. Y es irónico, pero sí. Es muy denigrante, los denigran mucho. Tú vas en la calle y ves a una persona que evidentemente es de una etnia originaria de América y la ignoras. Te está pidiendo, te está pidiendo dinero y hasta cierras la ventana si vas en el auto. O sea, tanto es así que muchas veces dicen, no, estas personas no tienen un idioma, no tienen pero si son lo que tienen raíces, es un... Tío, son tus raíces. Sí, Sí, dicen, completamente. Esas personas tienen un dialecto, no les llaman por lo que son idiomas. Hay veces que dicen, no tienen un sistema de escritura, no tenían un sistema de escritura. Ahora, pues claramente ha desaparecido ese sistema de escritura. Creo recordar, no sé si era en México o en Colombia, que determinadas tribus, su lenguaje era las líneas de colores de los abrigos creo que era en México, ¿no? Pues es que depende muchísimo de la etnia a la que pertenece, porque cada etnia es distinta. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, hablan de cómo los mexicas no tenían documentos oficiales. Por supuesto que los tenían un sistema de escritura muy desarrollado con una gramática y una sintaxis que se ha perdido. Y el hecho de que fueran sistemas logográficos no significa que no tengan sintaxis, sino pregúntenle a François Champollion cuando descubre cómo funcionan los jeroglíficos y el trabajo que tuvo que hacer, tuvo que aprender muchísimos idiomas para poder darle sentido sintáctico a esos escritos. Por supuesto que nosotros no, porque nosotros no somos mexicas, pero por supuesto que los mexicas también tenían un sistema de escritura muy refinado. Y el hecho de que sean dibujitos no significa... Esa escritura, al fin y al cabo, da igual. Sí, y evidentemente uno no puede leer ese tipo de escritura en español. Hay que entender, que bueno, vamos a leerlo y vamos a lograr leerlo en español. Por supuesto que no. Estos sistemas de escritura estaban pensados como los jeroglíficos egipcios, al final. Es un sistema iconográfico, al fin y al cabo. Y de hecho los jeroglíficos egipcios necesitan de una transliteración para poder comprenderse en un idioma indoeuropeo, ¿no?
Entonces, pues pasa lo mismo con, o sea, bueno, no sé, esto del lenguaje es la especialidad de Joshua, pero creo que algo que él me dijo que se me ha quedado grabado de por vida y intento transmitírselo a cualquiera que me cruzo, es que al final la concepción tú concibes tu mundo gracias al lenguaje. Entonces, si tú quieres concebir el mundo como bueno, en un idioma antiguo, tienes que hacerlo desde su lenguaje, pero no como, y también es un error muy común cuando se intenta aprender un idioma, ¿no? Que intentas traducir todo y pues no puedes hacerlo porque tienes que aprender a pensar de esa manera. Entonces, bueno, en cuanto a lo que decías, sí hay muchísimo racismo y muchísima marginación de mexicanos hacia culturas originarias y bueno, aquí en México hay pues lo que se llaman los dichos, ¿no? Los refranes o muchas veces cosas así y muchos son muy racistas al respecto, o sea, siempre está el como, ay, qué vergüenza, ¿no? Traes el nopal en la cara o que la culpa no es del indio, sino quien lo hace compadre o ese tipo de cosas que dices, bueno, pues cómo es posible que seas hispanofóbico, que seas religioso, que seas católico y que encima de todo hagas ese tipo de cosas, ¿no? No sé, Al fin y al cabo, la historia del ser humano es la historia de la segmentación social. En época de Roma se dividían los ciudadanos de pleno derecho romano, que eran los togados y los que no, entre los esclavos y los que no. Actualmente, entre Oriente y Occidente, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En España actualmente los gitanos, que son españoles, pues también sufren racismo y al fin y al cabo la historia del hombre es la historia de la segmentación social. Quiero hacer... Dime. Yo con una frase muy acertada que es, nos enseñan a adorar a los muertos y no nos enseñan a respetar a los vivos. Esa Totalmente. Es un reflejo totalmente. Totalmente. Chicos, para terminar, me gustaría que me dijerais, cada uno de vosotros, qué es, porque habéis decidido estudiar historia por algo, ¿qué es la historia para vosotros? Bueno, para mí la historia es una pasión, es un deleite disfrutarla y honestamente lo hago solo por eso. Sé que tiene muchísimas utilidades, yo estoy consciente de ello, pero yo la estudio porque la amo y no necesito otra razón para poder estudiarla. Muy bien. Yo también no quería dar una explicación tan sentimental, pero la verdad es que sí, la verdad es que la historia para mí me apasiona, me hace feliz, realmente me produce felicidad y es una forma que tengo también de comunicarme o de saber, sí, comunicarme con el pasado y entenderlo. En mi caso, la historia, como ya lo comenté, es el cuento de la humanidad. La verdad es que yo estoy muy enamorada de nuestra especie, de todo lo que ha creado y todo lo que ha destruido. Honestamente, yo lo hago por pura, no sé, amor intelectual. También porque lo que más me gusta a mí, o sea, bueno, yo siempre he dicho que soy una persona que está tras la verdad, ¿no? O sea, que su único objetivo es descubrir la verdad. Y creo que una manera muy acertada de poder hacerlo es recopilando todo el conocimiento de siglos y siglos de diferentes culturas. Y bueno, tú sabes, ¿no? Que a mí lo que más me apasiona es la historia antigua. Entonces, la razón por la que yo decidí estudiar esto es justamente porque me interesa muchísimo saber, tener conciencia del conocimiento de la humanidad antigua, saber cómo va evolucionando, porque, pues no sé, supongo que soy sumamente chismosa, entonces me interesa muchísimo saber cómo se concebía el mundo antes. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias por acceder. Ha sido una charla súper interesante. Ya verás tú en los comentarios, porque hemos tocado temas un poco... Pero bueno, esto es lo que hay.